Y lo primero que quiero hacer, bueno, me conocen, soy José Ángel Hermida, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Argumenta por haberme invitado a presentar a Ana María Pérez Cubillo. Y esta conferencia, que veo que hay mucha gente, que el título es súper atractivo, que es del número a la letra, el símbolo como origen de todo. Bueno, primero, un poquito, claro, soy matemático y no puedo evitar, el título es llamativo. Miren, yo siempre cuento que las matemáticas y los números en especial es lo que distingue al ser humano de otras especies. Siendo bien pequeñitos, si yo les hablo del número 3, hay una idea que es, vale, 3 naranjas, 3 personas, 3 casas, pero llegar a una abstracción que el 3 represente cualquier cosa que tenga el 3, eso es realmente un paso que damos cuando somos pequeños, pero que nos demuestra que es la primera abstracción del ser humano. Las matemáticas son simbología, como tantas cosas. La escritura es simbología, los jeroglíficos son simbología. Y con ellos es con los que hacemos cosas. Siempre se cuenta la frase de Kronecker: Dios hizo los números naturales, el resto de las matemáticas, el resto de la simbología es cosa del hombre. Bueno, dicho esto, y decir que el número es el origen de todo, que quizás hace unos años fuera una frase un poquito exagerada, pero hoy les puedo decir que si no fuera por los números estábamos muertos. Y es más, teman ustedes que haya una invasión de números, porque todo el sistema moderno que tenemos reposa sobre algoritmos, bases de datos, etcétera, etcétera, que se comportan todos mediante números. Ana María Pérez Cubillo nos va a hablar de ese aspecto y yo quisiera destacar de ella 3 pequeñas cosas. No voy a ser pesado, ella me ha dicho, oye, por favor, que paso mucha vergüenza, procura ser bueno, pues bueno, vamos a procurar ser buenos dentro de lo posible. Lo primero es que tiene una sólida formación. La sólida formación que tiene, ella es matemática de Madrid, de la Universidad Complutense. Es una profesora de instituto, jefa del Departamento de Didáctica de las Matemáticas del Instituto Lancia. Actualmente ha trabajado muchos sitios, a pesar de que es joven, o sea, eso significa que empezó a trabajar joven, nada más, y tiene una amplia experiencia docente como matemática. Pero también tiene un complemento de formación, que es la formación lo primero, tiene por una parte las matemáticas, pero por otra parte tiene la egiptología. Entonces ella figura ahí en el Instituto Bíblico Oriental, que es una pequeña joya que tiene León, que no hemos sido muy conscientes de que tenemos esa pequeña joya, y una persona que es don Jesús García, que es quien lo lleva adelante y que es un auténtico fanático de todas estas cosas, pues esa formación la ha adquirido ella a través de cursos de experto, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que nos encontramos con una persona que tiene una formación sólida y una dedicación importante a enseñar qué es lo que sabe. Perdonen que esto de los ordenadores, los teléfonos, tienen una capacidad docente importante. No solamente hay que decir que es profesora, que lo es, y que disfruta enseñando, sino que se dedica a divulgar y a difundir los conocimientos que tiene, tanto de matemáticas, por las charlas que ha dado, como de egiptología. Entonces, esas 2 cosas, más el interés, ya lo verán ahí, por tratar de hacer cercanas las cosas, la convierten probablemente en una persona de unas características únicas. Entonces, sin más, ya ves que no me he pasado, he sido razonable. Tengo el placer de presentarles a Ana María Pérez Cubillo, que seguro que no nos va a aburrir. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias, profesor. Es un auténtico honor que nos acompañe y que haya tenido estas palabras humildes, sencillas, que es lo que una persona admira de otra, ¿no? Su humildad y su
su respeto por el saber. Muchísimas gracias. Un placer conocerle y un placer escucharle. También agradecer a la Asociación Argumenta su confianza y su invitación hoy a este foro tan especial, ¿no? Este lugar emblemático de León, que aúna conocimiento, historia, tradición, como este recorrido que vamos a hacer por las tradiciones fundantes del Oriente bíblico y oriental, Egipto y Mesopotamia. Esto es lo que nos ha unido hoy aquí, en este encuentro, ¿no? Ese interés, esas ganas de saber, esa curiosidad que hoy en día siguen atrayendo tanto a personas que ya hablábamos de una minoría, ¿no? Pues la minoría ya se ha convertido en gran minoría, ¿no? Estamos bastante interesados, ¿no?, en recorrer lo que hemos titulado, no sé si de manera atrayente o no, pero por lo menos invita a la reflexión. Pues ese proceso, ese recorrido del símbolo hasta convertirse en número y sistemas de numeraciones variados, como vamos a ver, pero cómo eso da pie a que el símbolo llegue hasta la escritura y que la escritura recoja el orden del universo junto con el número y todo ello esté unido y no se pueda separar, porque si no se descontextualiza absolutamente todo y dejamos de entender. Y como ha dicho el profesor, eso es lo que nos hace humanos, ¿verdad? Entender el universo, hacernos determinadas preguntas, intentar dar respuesta yendo a la tradición, porque ahí encontramos esas respuestas. Bueno, pues aunque ya lo hizo el profesor, pues voy a tener que nombrar de nuevo una fundación que no es otra que el Instituto Bíblico y Oriental, que ahora mismo se encuentra en Cistierna y que en sus aulas y en su museo pues alberga algo que no tiene ninguna otra provincia de España, y es una colección asiológica en torno a la figura del príncipe de Lagas, Sensi, que ya en su nombre lleva su vocación. Otros el nombre no lo llevamos, pero sí en el día a día, gracias a Dios, y nos dedicamos a aquello que nos llena. Él lo llevaba en su nombre, Gudea, en que fue nombrado. ¿Y para qué fue nombrado? Para poner casa a Dios, para construir un templo a Dios. Al lado de Ensi Gudea encontramos a Alejandro como el unificador de la humanidad, y también a la última reina de Egipto, Cleopatra VII, junto con una preciosa colección del Oriente cristiano. Les invito en este foro a visitarnos. Y me van a permitir hacer grande su emblema, porque no sé si lo observa bien desde atrás, siento que la pantalla igual no sea lo suficientemente grande, pero creo que se ven los tres elementos, uno de los tres elementos fundamentales en el universo, en el mundo. No sé si aprecian el sol, las montañas y el agua. El sol, protagonizado por Shamash en Mesopotamia, nos da luz, nos enseña lo oculto, lo invisible. Las montañas ponen límite al territorio cercano, el conocido, del extranjero y también de lo divino. Y las aguas, esas aguas que eran caóticas en sus inicios, a través de los dioses en Egipto de Miurgos, se crean de ese caos para generar ese orden, y ese orden conocido como Ma'at, como veremos próximamente. Pues haciendo un sencillo gesto visual, el que hicieron en el año 3250, 3300 a.C. los sumerios, no consiste nada más que en girar. Si giramos, la imagen, el paisaje, se hace símbolo. ¿Y qué vemos ahora? Una I, una B y una O. Instituto Bíblico y Oriental. Es decir, la imagen simboliza, representa, no solamente los elementos fundamentales del universo, sino las siglas que distinguen, que nombran y que hacen existir a esta fundación, que es garante de estos saberes, que los cuida, los enseña, los transmite, los difunde y los ama. Bueno, pues con esta pequeña reflexión llegamos a nuestro objetivo, y es responder a preguntas esenciales como ¿y cuándo nace el pensamiento? No sé si hay alguna opción de respuesta. Bueno, no vamos a perder mucho tiempo porque hay mucho que contar. Yo pensando sobre ello, pues en la actualidad pensamos que pensar, nunca mejor dicho, viene dado por las palabras,
por la escritura. Sin palabras no pensamos. Pero vamos a echar la vista atrás. Antes de que hubiera escritura, ¿no se pensaba? Sí, se marcaba, se representaba, están las cuevas, están los restos arqueológicos. Es decir, había cierto pensamiento, y pensamiento basado en lo simbólico. Por lo tanto, el símbolo no aparece después de la cultura, sino que la hace posibilidad de existencia. Existe la cultura, existe el conocimiento, gracias a ese pensamiento simbólico que nace, entre otros sitios, en estas tradiciones del Oriente fértil. Y, bueno, antes de llegar a los signos egipcios, el símbolo, por tanto, es importante para el desarrollo del conocimiento y que llegue hasta nosotros hoy en día. ¿Pero qué es el símbolo? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué entendemos por símbolo? Pues yo creo que estarán de acuerdo en responder de esta misma manera o manera parecida. Si hay otra mejor, se aceptan propuestas, evidentemente. Pues yo pienso en el símbolo como algo que representa una realidad que realmente no es lo que describe como tal. Las montañas de repente se convierten en una B, pero no pierden su origen, ese origen pictográfico, simbólico, de elemento natural. No sé si en eso estarán de acuerdo. Y eso se ve muy bien en la tradición egipcia. Nos vamos a adelantar un poquito y nos vamos a ir a un término esencial en la cultura egipcia, que es el orden, el equilibrio, la verdad, la justicia, el mantenimiento de todo ello. El hombre con sus acciones legítimas, el faraón gobernar, los trabajadores trabajar, los escribas difundir esa lengua y los conocimientos a través de ella, hacen posible ese orden cósmico. Y lo hacen posible a través de otro término esencial, que es la Heka o Hekau, esos poderes del Ka, que nosotros llamamos comúnmente magia. Era una prerrogativa de los dioses, pero al alcance de los hombres, simplemente con las palabras justas y necesarias. Con pronunciar, podían eliminar los peligros. Con mutilar un signo, hacían que animales peligrosos como el cocodrilo o la serpiente ya no fueran dañinos y el difunto pudiera llegar al más allá en su tránsito por el inframundo. A eso es lo que denominaremos Heka o Hekau y estará muy presente cuando lleguemos al Egipto faraónico. Todo eso es simbología. Todo eso representa una explicación al origen y al sentido del universo y de las personas en ese universo. Muy bien, pues el recorrido que les propongo en este pequeño encuentro, y digo pequeño por el tiempo, es este recorrido, como del símbolo, la capacidad humana, o más bien una necesidad humana, que fue la de contar, que nos ha explicado bien el profesor, que no es una mera enumeración, 1, 2, 3, 4, sino una gran abstracción y una operación cognitiva superior, tremendamente superior, que nos distingue como seres humanos. Ya no estamos contando, sino que estamos abstrayendo una idea. Ya no tengo 3 ovejas y tengo que ver las 3 ovejas, o 3 cocodrilos y tengo que ver los 3 cocodrilos. No, ya no es necesario. Tengo signos que me indican el 3, que me enumeran o me ordenan, y ya no necesito verlo. Es decir, esa pluralidad queda en la unidad del número, y no unidad como único, sino como un representante canónico, podríamos decir, haciendo alusiones a las bases canónicas de nuestra matemática, querida matemática. Bueno, pues ese tránsito del símbolo al número es el mismo del símbolo a la letra. Sin letra no hay números y sin números no hay letra. Todo está contextualizado y unido y nos lleva irremediablemente al pensamiento occidental, a través de los sistemas de numeración y de la escritura. Bueno, pues que sirva esto como pequeña presentación y espero que esa curiosidad por saber un poco más de estas tradiciones pues ya haya sembrado y dé su fruto en estos minutos que nos quedan de disfrute, ¿no? Muy bien, pues el símbolo, los primeros sistemas numéricos, o sistemas de conteo, mejor dicho, fueron simbólicos. No había escritura, no había posibilidad, por lo tanto había que crear objetos, ya sean fichas, ya sean nudos en cuerdas, ya sean las manos, los dedos. De hecho, la base 60, como veremos, describe nuestra mano, ya lo veremos. Pues ese es un primer estadio. Es decir, vemos el objeto
como una simbolización de aquello que quiero contar, a través de esas fichas, por ejemplo. Esas representaciones se convierten en un siguiente estadio en conceptualizaciones, es decir, adquieren valor propio, se separan del objeto y se consideran unos números ya abstractos, una idea propia en sí misma, que representa la cantidad sin hacer referencia al objeto. Y en un siguiente estadio, algunas de esas representaciones se convierten en signos gráficos. Y ahí está el origen de lo que llamamos historia, ¿no?, del hombre. Empieza la escritura y comienzan los sistemas de numeración. Y esa es la esencia que nos lleva hasta el pensamiento occidental. Nosotros no somos más que lo que ahí está. Y aquí tenemos el ejemplo paradigmático con el que empezamos, Mesopotamia. La región entre ríos, según los griegos. Aquí tenemos profesores de griego que lo saben muy bien. Mesos y Pótamos, entre ríos. Pero así no fue nombrada esta región por los sumerios. Los sumerios la llamaron Ki-Engi. Ki-Engi no dice nada más que la tierra de los nobles, esa tierra cultivable, esa tierra rica gracias al agua. Todo, como en Egipto, se traslada al agua. Es el eje vertebrador de estas tradiciones. Y es aquí, en esta tradición, donde vemos este ejemplo paradigmático del origen del conteo. Pues esta es la historia de los números en Mesopotamia. Aquí está marcada. Cuando aparecieron estos restos arqueológicos, la primera interpretación son fichas para juegos, amuletos, pero en el siglo XX, a mitad del siglo XX, Asmand Besserat sugirió una hipótesis. Son objetos que representan otros objetos de la realidad o animales. Por ejemplo, aquí tenemos muchos triángulos. Esos triángulos representan metales. Hay ovoides que representan vasijas. Están ahí expuestos. Al finalizar, si quieren, pueden pasarse por el pequeño expositor, aunque los vamos a ver también fotografiados. Pues esas fichas son los primeros actos simbólicos, pictográficos realmente, son pictogramas en 3 dimensiones. Un pictograma es un signo que describe un objeto, una palabra completa, por sí mismo. Pues esos serían los primeros pictogramas no escritos, sino tridimensionales. Aquí esto son reproducciones propias. Aquí debo agradecer, por supuesto, al profesor don Pedro, del Instituto Bíblico y Oriental, que es el que nos ha enseñado mucho de todo esto. Son fichas simples, aquellas que no tienen ningún tipo de marca, y vemos que son formas geométricas todas ellas. Vemos discos, triángulos, ovoides, cilindros, esferas, conos. Cuando a esas marcas se les añaden signos, incisiones, pequeños agujeritos, ojos, se convierten en objetos de la realidad. Aquí los tienen. Ese ovoide, con una incisión arriba, indicaban vasijas para guardar el aceite. Esos animales, la oveja, la vaca o el perro. Y abajo tenemos esos metales ya nombrados y también los rectangulares, el granero o la estera. Cada uno de esos cálculos o fichas representaba lo que ven. Con el tiempo ya no hizo falta para representar 4 esteras, 4 fichas de esteras. Aparecieron fichas numéricas, como las marcas, los palitos marcados en paredes, en maderas, en huesos. Eso mismo se reprodujo en fichas. Y si yo quería decir 4 ovejas, ponía 4 unidades, se sumaban, y el signo asociado a la oveja. 4 ovejas. No hace falta ya dibujar las 4 ovejas ni tenerlas presentes. Es decir, el signo se va separando del objeto y convirtiéndose en símbolo del mismo. Claro, pero las sociedades evolucionan. Y lo que vinieron a ser pequeños conteos familiares, que la memoria oral era suficiente, pasaron a ser incluso intercambios en distintas regiones. Intercambios, claro, no llevaban el objeto a intercambiar. Llevaban las fichas que representaban el objeto, pero esas fichas se perdían en el camino y era necesario un monedero.
Estos son equivalencias, correspondencias. Tenemos a Silvia por ahí también, que lo sabría explicar mejor que yo. Tenemos la oveja como representa a los muflones de los que provienen esa oveja. Luego tenemos las vasijas y por último tenemos al perro dentro de la categoría Ur, de la especie Ur, pero es el único cuadrúpedo que fue domesticado. Y aquí vemos al pastor guiando a su perro. Gracias, Silvia, por enseñarnos tanto de los animales en Mesopotamia. Estos son los envoltorios, esas burbujas, esas bule, donde se introducían las fichas y con la que se podía viajar para realizar esos intercambios. Tú construyes la ficha, la metes dentro de la burbuja, la tapas y no se pierde. Eso sí, la mayor parte de estos contenedores, monederos de la época, venían sellados y firmados para dar valor a ese intercambio y para, sobre todo, que el propietario hacerse responsable de la verdad que trascendía el propio envoltorio y las propias fichas. También tienen una evolución en el tiempo. Las primeras no tenían marcas externas, las fichas estaban dentro. Si me permiten, este sería el ejemplo. Las fichas están dentro. Cuando llegaban, el lugar donde se iba a hacer el intercambio se rompía, se veía, se aceptaba, se volvía al territorio y ya el siguiente viaje se hacía con los objetos a intercambiar. Y aquí aparece el sello a través de un cilindro sello impreso cuando la arcilla todavía está húmeda. Es la misma que ven ahí. El siguiente paso evolutivo fue que se imprimieron en las paredes del envoltorio las fichas y luego se introducían dentro. Pero si ya estaban impresas fuera, ¿para qué las quiero dentro? El envoltorio se hacía innecesario. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ya tienen en la cabeza, se aplastó. ¿Y en qué se convirtió? En lo que conocemos hoy en día como tablillas, que no son más que el primer soporte gráfico donde aparecen tanto números, signos numéricos, como signos de la propia escritura sumeria. Y eso es lo que vemos aquí. Estas primeras tablillas, las que llamamos tablillas protocuneiformes, comparten en el mismo soporte gráfico signos numéricos y signos de la propia escritura, pictogramas. Por un lado tenemos este láser, mira, se puede ver, aquí tenemos signos numéricos y aquí esa cantidad a qué objeto hace referencia con esos pictogramas. De la misma manera, aquí tienen signos numéricos, 10 y unos, y el objeto al que hace referencia. Comparten espacio ambos tipos de signos. Este es el proceso evolutivo en la propia tablilla, como el signo, a principio son impresiones de las propias fichas, posteriormente pasan a dibujarse de manera mucho más cursiva a través del punzón y definitivamente tenemos las tablillas de escritura cuneiforme donde el útil que se utiliza para marcar esos signos es el cálamo. Hemos pasado, por tanto, del número, de la simbología del número, a la simbología de cualquier objeto a través de los primeros signos cuneiformes. Y como hemos dicho, esas tradiciones eran básicamente agua, y tanto el soporte como el medio para escribir provenían de los ríos. Por un lado, el soporte no era más que la humilde arcilla, que ya nos dice una receta de la escuela mesopotámica lo que había que hacer para que fuera soporte útil y eficaz. Simplemente, rápido, ven aquí, toma la arcilla del propio río, amásala, aplánala, mézclala, haz con ella una bola y hazla bien gruesa, ya tienes la tablilla. Ya está preparada para escribir. ¿Y cómo escribían? Pues también a través de la vegetación que se encontraba en las orillas, en las riberas de estos ríos. Y no era otra que esta caña gigante que golpeaban y partían. Y al partir cortaba en pequeñas puntas, si ven ahí. Aquí tienen más de manera gráfica cómo sería un cálamo. Incidían en la arcilla y quedaba marcada esa cuña. Aquí la tienen también. Dependiendo del ángulo con el que incidían, obtenían todos los tipos de cuñas posibles que formaban
esos pictogramas y veremos también fonogramas y determinativos ahora mismo. Dependiendo del ángulo, tenemos las cuñas verticales, las horizontales, estas que se hacen levantando el cálamo hacia atrás, y las diagonales. Con todas ellas tendríamos todos los signos que dan origen a esa escritura cuneiforme. Aquí tienen una tablilla que es un paso intermedio entre ya la escritura cuneiforme sumeria y estas proto-tablillas. Por un lado tenemos una tablilla que describe un flete, es decir, un arancel, un paso fronterizo que realiza un barco procedente de Dilmun, y aquí registra los bienes que tiene el barco para hacer ese paso, ese arancel. En esta primera columna aparecen los números, aquí tienen la transcripción, es decir, pasado los signos a caracteres propios para poder leerlo, y su traducción. Por ejemplo, en la primera línea leemos 5 de asfalto seco. ESIR es la unidad de medida utilizada. Conviven distintos sistemas de numeración, conviven distintas formas de escritura, y aparece un número del que ya hemos estado hablando antes en Petit Comité, y ahora lo hago extensible a todos. Aquí tienen la representación del primer número racional de la historia de la humanidad, representada con un punzón y con un cálamo, es decir, utilizan los dos útiles. Aquí tienen un medio, la mitad de algo. Aquí lo tienen en nuestro sistema de numeración, el que nosotros utilizamos habitualmente para expresar los números racionales, las fracciones. Luego ya indica que se repartía, que no solamente contaban, sino que también hacían repartos. Es decir, la evolución de la sociedad es clara, y la percibimos a través de la simbología utilizada para esas representaciones de lo numérico y de lo hablado. ¿Qué nos encontramos en esa tablilla de Dilmun que la tienen aquí en el Instituto Bíblico y Oriental? Eso no es nada más que una reproducción que ha hecho a las manos portentosas de don Pedro. Encontramos varios sistemas de numeración. Encontramos un sistema sexagesimal, que sobre todo mide cantidades relativas a objetos discretos. Encontramos un sistema bisexagesimal, que miden cantidades de objetos menos discretos, como puede ser el grano, el aceite o incluso el queso. Pero todo ello confluye, junto con la evolución de las sociedades, hacia un sistema de numeración único, para que todo el mundo nos pudiéramos entender y pudiéramos intercambiar. Ese sistema único tiene dos características fundamentales, diríamos que tres. Primero, la base. La base, imagínense que perdura hoy en día. Eso es que era un buen método de trabajo. Es 60, de ahí el nombre de sexagesimal. ¿De dónde viene ese 60? Bueno, pues muchos historiadores, asiriólogos, afirman que viene de nuestra forma de mano. Con el dedo pulgar se contaban las falanges. Tenemos 12 falanges si contamos con el dedo pulgar la de los otros dedos que tenemos libres. Y con la otra mano contaban las manos que iban, a su vez, contando aquí. Yo cuento las 12 falanges, tengo una mano. Y así hasta completar 5. Y 5 por 12 son 60. Bueno, pues esa es una posible explicación de por qué el 60, además de que tiene muchos divisores, que es otra de las claves. Bueno, pues esa puede ser una explicación más figurativa, más simbólica, más humana, y la otra, bueno, mucho más práctica y útil de cara a lo matemático y a la explicación dentro de las propias matemáticas. Otra característica importante es que utiliza únicamente dos signos para representar cualquier número. La cuña vertical y esta horizontal que se hacía con un movimiento distinto de la mano que traza esa cuña. Y otra característica fundamental es un sistema posicional, es decir, como nuestro sistema métrico decimal. El valor de la cifra depende del lugar, o del número, mejor dicho, depende del lugar que ocupa en la cifra que describe. El 11 tiene dos unos, pero son muy distintos entre sí en nuestro sistema decimal. El primer 1 es 1 de 10, mientras que el segundo 1 es 1 de 1. Aquí pasa exactamente igual y lo vamos a ver con dos ejemplos rápidamente.
Ya sé que no es una clase de matemáticas, pero creo que es muy oportuno. Hasta el 59 no se ve la posicionalidad, porque hasta que no llenamos un cuenco que necesita 60 unidades para llenarse, no lo apreciamos. Pero si yo quiero poner el 61 en sistema uniforme, ¿qué es lo que ocurre? Ya no pongo 6 de 10 más 1 de 1, porque el cuenco está lleno, no caben. Se salen las fichas, ¿no?, con las que tengo que llenar el cuenco. Ponemos un 1, una cuña vertical, en las decenas de 60, sesentenas, podríamos llamar, y otro 1 en las unidades. Y ya tengo 1 de 60 más 1 de 1, es decir, 61. Yo aquí he puesto un ejemplo quizá demasiado grande, 20.000, para que lo vieran. 20.000 se representa como 5 unidades de 60 al cuadrado. He separado el orden de las decenas de 60, las sesentenas, 33 de 60 y 20 de 1. Si hacen estas multiplicaciones y esa suma, al final obtienen ese cambio de base que llamamos los matemáticos en sistema métrico decimal, o decimal directamente, mejor dicho, y obtenemos el 20.000. Queda más o menos claro con estos ejemplos el sentido de posicionalidad del signo, que a su vez no es nada más que el propio cálamo que viene del río, para que vean, ¿no?, hasta dónde evolucionan estas sociedades. Muy bien, pues aquí tienen un nuevo ejemplo, y este ejemplo ya es una tablilla que recoge la venta, el almacén, la transmisión de animales en una granja de Dregem, cerca de Nippur, en el actual Irak. En la primera columna vemos los números, pero esos números carecerían de sentido si al lado no me dicen el objeto que están midiendo. De la misma manera, estos objetos, en este caso animales, carecerían de sentido si le quitamos el número. Luego no podemos estudiar números, matemáticas, sin contexto, y no podemos pretender estudiar escritura si quitamos los números. Todo es un conjunto y todo tiene sentido cuando está unido. Aquí tienen la traducción y ahí tienen la reproducción, si la quieren ver cuando finalicemos. Bien, pues después de este pequeño recorrido de cómo pasamos del símbolo al número, claro, el siguiente paso no es quedarnos solamente en lo numérico, en contar, ni mucho menos, hay que hacer memoria de la tradición, de lo que se sabe. ¿Y eso cómo se produce? Pues escribiendo. Y necesitamos sistemas gráficos. Pues miren qué interesante es la escritura cuneiforme, la escritura sumeria. Un mismo signo puede ser un logograma, es decir, representar el objeto, un signo palabra. Pero ese signo palabra, con la evolución de la escritura, se puede convertir en un signo fonético, un fonograma, es decir, aquello que representa un sonido. Pero vamos mucho más allá. Hay signos que ni siquiera se pronuncian y lo único que hacen es, que no es poco, insertar al término que acompañan en un campo semántico. Y aquí tienen un gran ejemplo, que yo creo que todos sabemos lo que representan sin saber sumerio. ¿Verdad que sí? Nos recuerda una estrella. Pues aciertan. Ese pictograma, como logograma, representa la estrella. Pero claro, esa idea se puede abstraer y también puede representar dónde se encuentra la estrella, dónde la vemos, que es en el cielo. Pero es que el cielo para los sumerios era el lugar donde estaban los dioses. Por lo tanto, ese signo, como determinativo, como idea, no significa nada más que divinidad. Y al lado de cada nombre, de Inanna, de Samas, de cualquier divinidad mesopotámica, encontramos ese signo que lo acompaña y simboliza lo que su nombre quiere decir, esa divinidad. Samas, dios del sol, pues ahí aparece lo que pronunciamos como Digir o Dingir, Dios, pero también como estrella, Mul. En un solo signo encontramos imagen, encontramos sonido, encontramos significado, encontramos conceptualización. Estamos viendo que el símbolo nos lleva al número, pero también a la palabra. Y lo mismo ocurre en las proximidades de otro de los grandes ríos, ¿no?, del Oriente, como es el río Nilo. Y aquí tenemos Egipto. Claro, en Mesopotamia hemos visto que el número aparecía unido, vinculado a lo administrativo, a lo económico.
por supuesto, evoluciona y evidentemente con esos signos expresamos plegarias, himnos, alabanzas, hechizos, curaciones, experiencias del día a día. En Egipto yo creo que el horizonte simbólico es diverso. Lo vamos a descubrir, si les apetece. Hay una pequeña pista ya en el título. Ese horizonte simbólico no es otro que el mantenimiento del orden y del caos, del orden frente al caos, perdón. Y eso se refleja con ese término que ya hemos visto al principio, ese término que hemos denominado Ma'at, ese principio rector del equilibrio, de la justicia y de la verdad. Que el faraón, como mediador de los dioses, es el garante de que se cumplan. Y así lo vamos a ver. Aquí tienen Egipto. De nuevo, todo está alrededor de un río. La vida, pero también la destrucción. Porque me imagino que sabrán que, y lo hemos vivido en España últimamente, que bueno, los caudales aumentan, los ríos inundan las tierras y se provocan pues, destrucciones de territorios delimitados. Y cada año hay que volver a medir, a delimitar y a repartir esos territorios. Bueno, pues esa acción, muy simbólica, porque es pasar del caos al orden, que yo creo que es fundamental para entender la cultura egipcia, es lo que viene representado con la Ma'at, la conservación del orden. Y el símbolo nace en ese contexto. De hecho, el Nilo, cuando inunda esas regiones, deja un limo fértil, un limo que tiene un color especial. Y ese color especial no es otro que el negro. Y con el negro describían los egipcios a su tierra. No la llamaban Egipto, ellos la llamaban Kemet, la tierra negra. Veremos en contraposición de la tierra desértica, los desiertos que la llamaban Yeseret, en relación con el rojo. Y vemos otro simbolismo muy geográfico, el color. Pues el número en Egipto nace justo para eso, para intentar mantener el orden, para mantener ante esa destrucción ese orden inicial. El sistema de numeración egipcio es muy diverso al mesopotámico. Nacen casi de la mano, en la misma época, más o menos. Pero esto es un sistema decimal, como el nuestro, es decir, la base es el número 10. Y ahora ya no es posicional. Su principio es aditivo, es decir, es muy visual. Simplemente hay que contar y sumar. Si tengo 3 unos y 5 dieces, pues es 50 más 3, 53. Ya está. Dificultad, la simbología es mayor. Tengo un signo, para cada una de las potencias de 10. Hasta llegar a la máxima, la infinitud, que es el 1.000.000, el GG, que ya veremos que también es un dios, el dios de la infinitud. Para llegar a este sistema jeroglífico tenemos que pasar por una región que conocerán del Alto Egipto. Esa región se llama Abidos, que es la necrópolis de Tinis. Y en Abidos hay una necrópolis especial que es el Kab. El Kab es conocida como la madre de los fragmentos de cerámica. Porque allí, en el Kab, en Abidos, en el Alto Egipto, aquí tienen el cementerio de Abidos, dividido en 2 partes. La más antigua, que es la que nos interesa a nosotros matemáticamente hablando, es la parte U. De hecho, nos interesa una tumba, la UJ, cuyo propietario es el faraón Escorpión I. El cementerio B, me imagino que igual les puede llegar a sonar o haber oído alguna vez, porque allí estuvo enterrado Narmer, que es el primer faraón unificador de las 2 tierras, del Alto y Bajo Egipto. Günter Dreyer fue el director del Instituto Alemán del Cairo, que se dedicó a la investigación de esta tumba. Estuvo en León en 2018, ahí encuentran a don Jesús García Recio, a Nicanor Sen, que entonces era alcalde de Cistierna, a Isabel y a Günter Dreyer, egiptólogos, y a Alfonso Vives, profesor y subdirector del Instituto Bíblico y Oriental. Bueno, pues él nos contó que en esa tumba UJ habían encontrado muchísimos fragmentos de cerámica. Y entre todos esos fragmentos de cerámica destacaba estos.
unas etiquetas, que todas ellas tenían un agujero y entre un signo y 4 signos como máximo. Algunas de ellas él descubrió que describían lugares como Bubastis o Baset en egipcio. Otros lugares más simbólicos, la montaña de la oscuridad. Y aquí ven el cielo cuando es oscuro y se ven los rayos, y el determinativo o pictograma para indicar lo montañoso, las montañas. Volvemos al emblema del Instituto Bíblico y Oriental, o que sean las montañas de Mesopotamia y estas sean las egipcias. Y aquí tienen otra montaña, en este caso la de la luz, Yu y Ahu. Pues esto, el egiptólogo Gunther Dreyer indica que son los primeros textos escritos que han aparecido en Egipto. ¿Y por qué indica que es escritura? Pues porque en ellos vemos signos escritos que coinciden exactamente con los que posteriormente utilizará la escritura jeroglífica según nos ha llegado a nosotros. Porque esos signos son figurativos, es decir, son pictogramas que hacen alusión al objeto que describen. Pero también son signos simbólicos que han perdido ya esa relación directa con el objeto representado y se convierten en fonogramas y se pronuncian. Es decir, esos signos que hemos visto cumplen muchas de las características distintivas de una escritura, en concreto la egipcia, la jeroglífica, que es una de tantas. Saben que existe el hierático, el demótico y el copto. Bueno, pues la disposición de los signos formando cuadrículas ya se da en esas etiquetas. Los signos propios de la lengua jeroglífica ya los encontramos. La iconicidad, es decir, y la convencionalidad junto con la calibración. Yo veo un elefante igual de grande que una montaña, es decir, no respetan las proporciones naturales, sino que destacan determinados rasgos propios de esos animales o de esas montañas. Y la relación de unos con otros y la importancia de la escena. La escritura no deja de ser arte y está inserta en las propias escenas. También el sentido de la orientación. ¿Nunca se han planteado cómo es el jeroglífico? ¿De izquierda a derecha, de arriba a abajo, de derecha a izquierda? De todas las maneras. ¿De qué depende? ¿Hacia dónde miren las cabezas? Si las cabezas miran hacia la derecha, el orden de lectura será de derecha a izquierda. Sin embargo, aquí dicen lo mismo, es la misma etiqueta, pero en esta se lee de izquierda a derecha. Y en ambas dicen lo mismo, esa ciudad que acabamos de describir, Bubastis. Hay otras etiquetas que igual nos interesan un poquito más a los matemáticos, y son etiquetas que indican cantidades. Esas ofrendas, estas etiquetas estaban asociadas a ofrendas a través de ese agujerito, se pegaban a esas ofrendas y esos lugares simplemente es la procedencia de la ofrenda. Y ese número simplemente mide qué se está ofreciendo. Qué cantidad de aceite, qué cantidad de vino, qué cantidad de pan o de lino o de alabastro. Y aparecen los primeros números, que coinciden con no sé si se acuerdan de los que acabamos de representar anteriormente, los unos, las unidades. Aquí tienen los mismos, pero de manera horizontal, 8 de 1, 6 de 1. Este es el número que se asocia a cada etiqueta, una vez que fueron descubiertas. Y el 100, que es la espiral. Pues estos son los primeros signos numéricos de la antigüedad de Egipto, de la cultura egipcia. Bien, pues para escribir en el antiguo Egipto también es importante el soporte, tanto signos numéricos como signos escriturarios. Y estos soportes también están asociados, sobre todo el más importante de ellos, que es el papiro, al agua, al río. Aquí tienen los más, yo creo, los que más se han utilizado. Por un lado, en la escritura monumental tienen los textos asociados a las falsas puertas. La mayoría de ellos son fórmulas de ofrendas. También tienen textos de los sarcófagos, que en su versión anterior serían los textos de las pirámides y posteriormente se convertirían en papiro en los textos del libro de los muertos. Aquí tienen un extracto del libro de los muertos de Ani. Y este es el sarcófago de Ini. Y esta es la falsa puerta de la tumba de Intej. ¿De acuerdo? Pero, como he dicho, el soporte fundamental es el papiro, que también viene del agua.
ese eje vertebrador de la cultura, de la geografía y de la historia del país. Para hacer el papiro, pues actualmente se sigue realizando así. Trabajamos, la planta se abre, se estira, se aplana, se alisa, se dan golpes, se intenta quitar la humedad, luego se ponen las tiras en otro sentido, el proceso es el mismo y así hasta que seca y podemos trasladar al papiro los signos jeroglíficos, hieráticos, demóticos o la escritura que estemos utilizando para expresar la lengua egipcia. Al igual que en la escritura mesopotámica, en el jeroglífico, en la lengua egipcia general, en la escritura jeroglífica, encontramos signos, palabras, logogramas, signos fonéticos, fonogramas y signos determinativos que nos marcan un campo semántico. Y el ejemplo que he elegido es el mismo. Antes decíamos el dios en Mesopotamia simbolizado con el signo Digir. Ahora vemos la divinidad egipcia simbolizada con algo muy común en León, una especie de pendón, un estandarte. Necher, en este caso. Necher sería el sonido trilítero asociado a este signo, 3 sonidos en un único signo. Como logograma representa el propio estandarte o al dios, y como determinativo nos está indicando una naturaleza divina, siempre acompañando a todo rasgo que tenga relación con la divinidad. Y miren qué casualidad. Medu Necher. Aquí está Necher, ¿le ven? Aunque se escribe al final. Eso es por el respeto hacia la divinidad. Gramaticalmente está mal escrito, pero por respeto se hace una, denominamos en el mundo egipcio, transposición honorífica. Medu Necher, ¿saben lo que significa? Además, gramaticalmente, palabras del dios. Así denominaban los egipcios a su lengua, las palabras divinas. Ahí nos dicen ese horizonte simbólico con el que inicié esta segunda parte de la exposición. El horizonte simbólico de la escritura y de los números en el Antiguo Egipto está unido a lo ritual, a lo funerario y sobre todo a lo divino y a ese orden representado en la Maat. Muy bien, pues esas palabras, como hemos dicho, eran mágicas. Con escribirlas hacían posible el bien y con su destrucción eliminaban su existencia. No sé si habrán oído este concepto damnatio memoriae. Tachaban el nombre de un faraón y con eso le eliminaban, era como si no hubiera existido. Y aquí ven, muy curioso, asociados a Jor, un vaso de alabastro, es el facsímil del vaso de alabastro, y si ven las aves, no tienen patas, se las ha mutilado. ¿Por qué? Porque eran seres peligrosos. El alabastro y los vasos hechos de alabastro estaban asociados a las ofrendas rituales, es decir, a la vida en el más allá. Y lo que quería hacer el vivo era garantizar el bien en el más allá del difunto. ¿Cómo? Eliminando los peligros. ¿Y cómo lo eliminaban? A través de la magia. Si mutilo los signos, dejan de ser dañinos. De nuevo estamos viendo la simbología, la importancia de ese simbolismo en la escritura y en la vida eterna. Disculpen que ha pasado muy rápido el título, aquí lo tienen, el simbolismo y la unión con la magia para entender la eficacia simbólica, que es el concepto fundamental, uno de los conceptos fundamentales para entender la cultura egipcia. Esa eficacia simbólica la vemos a nivel ontológico, porque el universo estaba estructurado simbólicamente, como acabamos de ver. A nivel operativo, claro, porque el signo, a través de las fórmulas correctas y de las palabras, aunque la magia sea prerrogativa de los dioses, estaba al alcance de los hombres. Y con formular unas palabras se activaban esos signos y cobraban vida o la quitaban. Aquí tenemos ese círculo que acabamos de decir. La magia es el principio que hace eficaz la palabra, que la hace eficiente, porque el símbolo no representa solamente el objeto, sino que es parte de su existencia y está íntimamente ligado a la naturaleza de aquello que representa, tanto que no tendría sentido ni existencia si no estuviera así representado en esos signos jeroglíficos. Y esto lo vemos no solamente en los números o en la escritura, sino en el arte en general, y con esto vamos poniendo punto y final. Y lo quiero hacer a través de una estela. En esa estela vemos
de Saint-Geret, es decir, del Hijo de la Paz, es como se llama el protagonista de la estela que nosotros, que el difunto acompañado de su mujer Jepu. En esa estela vemos que el tamaño, las acciones, los gestos, el material en el que está construido, los objetos que se hacen ofrenda, la propia fórmula de ofrenda, cada uno aporta su sentido, su significado, y cada uno aporta una simbología diversa, como vamos a ver de manera muy rápida. La estela se inicia con una fórmula que me imagino que es común y que alguna vez habrán oído: Getep Dinesu, una ofrenda que da el dios, procedente del rey, del faraón Nesu. Esa ofrenda, esas palabras, se vuelven eficaces, porque aquí están todas las ofrendas. Están los panes, están las vasijas, aquí están los sirvientes otorgando aves, espejos, que ya veremos lo que significan esos espejos, pilares yet, que hay muchísimos por aquí, y signos de la vida, ang o anej. Esas ofrendas, con pronunciar la fórmula, se hacían eficaces, es decir, se hacían reales. En el más allá, esas ofrendas las iba a disfrutar el difunto como algo real, simplemente con pronunciar esa fórmula. Por lo tanto, estamos viendo ese simbolismo como base para la existencia futura en la vida eterna de ese difunto, de ese faraón. Aquí tenemos también una forma excepcional. Vemos una flor de loto. La flor de loto, evidentemente, no queda totalmente horizontal, es decir, se dobla. No puede quedar tiesa como aparece ahí. ¿Qué está ocurriendo? Pues con el simbolismo de esa flor de loto, sin que caiga, esa flor de loto se está uniendo simbólicamente al cetro Aba, que indica poder, el poder del faraón, poder de este jefe local en este caso. Y a la mujer se le está asociando también el mismo poder que tenía su difunto marido. Es decir, el símbolo es una forma también de expresar poder y de expresar alimento eterno en esa vida, en el más allá. Y eso lo dice muy bien el libro de los muertos, en el capítulo 76. Un conjuro, es decir, unas palabras formuladas y que por ser formuladas se hacen eficaces para que sea transformado algo en cualquier forma que desee. Es decir, el ser y la esencia y la potencia y la existencia están unidos en cualquier forma que se desee. Por lo tanto, tenemos una relación primaria, aquí tienen el pilar Yed, del objeto con lo que representa. Ese pilar Yed es la columna vertebral de Osiris. ¿Y qué va a representar la columna vertebral en un ser y más en un dios? Estabilidad. Eso es lo que representa ese pilar. Estabilidad del faraón ante el poder y ante el mantenimiento del orden. Aquí lo ven representado con rasgos antropomórficos del propio Dios. También es una relación secundaria. Hay amuletos que tienen forma, si ustedes ven esta forma, me van a decir que es un corazón, ¿verdad? Pues es un racimo de uvas. Entonces, eso alude simbólicamente a un corazón, pero es que el corazón realmente está aludiendo a la vida y al conocimiento en esta tradición. Luego, ese racimo de uvas era un amuleto para la vida y la regeneración. Y después también vemos otra cualidad importante de los signos y de la simbología en el Antiguo Egipto, y es que una esencia, una potencia, se podía representar de manera múltiple a través de muchos signos. Por ejemplo, el rey se lo asociaba con un toro, con un halcón, con una esfinge. Encontramos múltiples representaciones de la esencia de poder vista en el faraón, en el rey. El tamaño también es importante. Observen el protagonista y los sirvientes. No son niños, incluso serían más grandes probablemente. ¿Qué está ocurriendo? Que la escala no es una escala natural ni óptica, sino que el más grande es el que mayor poder tiene como ser, como esencia, como potencia. Y el tamaño, por tanto, es también un lenguaje que indica la jerarquía en esa pirámide social o en esta tumba dedicada a este personaje, a Saint-Geret. También vemos la propia escritura, cómo no se hace a escala natural, sino la escritura forma parte de la escena y por tanto tiene que respetar las características artísticas de la propia escena y ajustarse a los espacios.
Aquí vemos la flor de loto como una limoche de grande. ¿Por qué? Porque se tiene que ajustar al espacio y ese espacio formaban cuadrículas. Aquí ven algunas de ellas. Esa es otra característica fundamental de la escritura, como hemos visto en las etiquetas halladas por Günter Dreyer en Ummelkap. Y esa armonía de la escritura, de las formas, de los tamaños, no es nada más que esa armonía del universo. Es decir, también en esas representaciones se busca esa armonía. También es importante la localización. En Egipto, sobre los 4 puntos cardinales: este-oeste, nacimiento y muerte; norte-sur, el eje del río Nilo, básico en la vida, geografía y cultura egipcia; y esas estrellas circumpolares, aquellas que siempre se ven y nunca se ponen, indicando esa eternidad, ese 1.000.000. Lo vemos también en esta estela, en la localización de ella en la tumba, hace que sea posible esa eficacia de la formulación de ofrendas. También vemos estos panes que no simbolizan solamente la ofrenda del pan, simbolizan un jeroglífico que es el de los campos, y en concreto una región del más allá, el campo de juncos, que es una representación en el más allá del Egipto donde se cumple la Ma'at. Está ordenado, es fértil y proporciona una vida digna al difunto. Y por último, decirles también que es lo importante la localización en cuanto a esas fórmulas y los amuletos a la hora de situarlos en el cuerpo del difunto. Por ejemplo, la columna vertebral que veíamos se colocaba en el cuello, en la parte inferior del cuello, bajando hacia el pecho. Aquí el material podemos decir poco, pero sí, si nos fijamos en este espejo, ese espejo es el espejo de la vida, porque está representando al sol, está representando lo invisible para hacerlo visible, y a la vez tiene la forma del ángel, el ángel de la vida. Y lo que está haciendo es darle vida al difunto, soplar el aliento divino para que en el más allá siga vivo. Los materiales que utilizaban ante todo eran duraderos. Al ser imperecederos, lo que estaban destacando era la no vulnerabilidad y la eternidad de lo que representaban. Ahí tienen los más comunes y lo que cada uno de ellos puede significar en las representaciones artísticas del Antiguo Egipto. No los vamos a detallar porque daría para otra hora aquí juntos. De la misma manera, el color. He elegido otra escena porque es polícroma, la anterior no se ha conservado. Aquí lo ven muy bien. Por ejemplo, el color se utilizaba la misma palabra que para ser, es decir, el color nos daba la esencia de lo que representaba y por qué se representaba así. Voy solamente a quedarme con el primero y con el último, a los que ya hemos hecho referencia. Yeser, el rojo; Kemet, el negro. Las tierras desérticas, donde no hay vida, donde hay muerte, donde no hay fertilidad; y Kemet, que representa la fertilidad. Pero aquí encontramos ciertas contradicciones, y es otra de las características de la cultura egipcia, esa polaridad, el encuentro entre opuestos y la complementariedad, no negativa sino positiva, para esa convivencia y el restablecimiento del orden y de la Ma'at. Por lo tanto, el color define la esencia de aquello que representa. Y esta es la parte numérica, quizá es la que más les interese, por la referencia al título, ¿no?, de la conferencia. Al igual que en Mesopotamia, el número fue muy importante, siempre muy asociado al ámbito sagrado. Yo he querido separar varias cantidades. Evidentemente no me puedo parar con los números que son importantes en el Antiguo Egipto, pero sí quiero hacer referencia a 9 de ellos, agrupados de 3 en 3. De la unidad a la multiplicidad. La unidad, el uno, podemos pensarla como el dios demiurgo que nace de la colina primigenia y a través de él y de su esencia crea al resto de dioses. Es decir, la unidad no solamente nos lleva al uno, sino a la multiplicidad y a la pluralidad que conseguimos a través del 3. El 3 en el Antiguo Egipto indica lo que es más de 2. Me da igual el número, 3 o más. Esa es la pluralidad. Y ritual, sagradamente bien, es representada con esas triadas, donde vemos el faraón acompañado de la diosa Hathor y una diosa importante del gnomo que representa, ese gobernador. Hay muchas más triadas, por ejemplo, la que representa a la familia, Osiris, Isis y el hijo Horus, por ejemplo, madre, padre e hijo, primogénito. También podemos hacer alusión a una primera trinidad en la literatura egipcia.
que también representa esas triadas. Otras también relativas a dioses muy importantes de localizaciones también importantes en el Antiguo Egipto y que tienen que ver con el sol: Amón, Jepri y Ra. También estas triadas aparecen Atum, Ra y Ptah, el demiurgo creador de Memphis. Bueno, podríamos hacer alusión a muchísimas triadas. El 9, 3 por 3, es decir, es la plenitud divina, la totalidad divina, y viene representada de manera sagrada en las cosmogonías a través del conjunto de 9 dioses, formados por Atum como dios demiurgo, la primera generación de dioses, Geb y Nut, junto a Su y Tefnut, y de esa primera generación de dioses nace la segunda, Osiris, Horus, Nephthys e Isis, lo que conocemos como Pesejet o Enéada heliopolitana. Otro grupo de números que nos permiten esa arquitectura del cosmos y esa Ma'at es la dualidad. En Egipto, además del singular y el plural, existe el dual. Las dos cosas, las dos uniones, las dos orejas, los dos mellizos, los dos ojos, dos cosas que van juntas y son indisolublemente pareja. Ese es el dual. Aquí tenemos al dios Geb, a la diosa Nut, del cielo, y al dios Geb de la tierra. Los acabamos de nombrar en esa cosmogonía heliopolitana como muestra de esa dualidad, esa complementariedad entre opuestos. Lo encontramos geográficamente, el Alto y el Bajo Egipto, las tierras desérticas, las tierras fértiles, la vida y la muerte. Complementarios totalmente y no de manera negativa. El 4, que es la totalidad espacial, esos 4 puntos geográficos que ya hablamos, representados en los 4 hijos de Horus, que representan a su vez los vasos cánopos, donde se guardaban los órganos internos del difunto. Y ese número 4 lo encontramos muchísimos. Por ejemplo, en los rituales se lanza, por ejemplo, en el Hefset, que conmemoraba cada 30 años el poder del faraón, se lanzaban 4 dardos o flechas y en las 4 direcciones, norte, sur, este, oeste, y se dejaban escapar 4 pájaros. En esos festivales también, en el de coronación del faraón, donde el dios le da las bendiciones. Y el 8 sería lo que llamaríamos plenitud divina o primordial. Ahí tenemos la Ogdoada, Gemenu, la Ogdoada hermopolitana, representada por 4 parejas, masculina y femenina. Ahí encontramos también la complementariedad que habíamos nombrado en los opuestos complementarios de Nun y Naunet, de Cat y Cauquet, de Geb y Jauget, y de Amón y Amonet. Y por último, el 7 también aparece muy unido a Karnak, a las 7 falsas puertas abiertas con las 7 llaves de la vida, o Anej. El 10, porque es la base de nuestro sistema de numeración, aquí lo tienen. Y en esa base destacar 2 números que aparecen en esta estela. Por un lado, el 1000, que hace referencia a esas miles de ofrendas, y el dios Heg, que no es nada más que la representación de la infinitud, lo sumamente grande. Ahí lo tienen también. Y de la escritura ya hemos hablado mucho, pero antes de que Champollion lograra descifrarla, los europeos que viajaron por allí en el siglo XIX pensaban que eran signos esotéricos, mágicos, y que no tenían ninguna conexión como escritura. Hasta que Champollion, gracias a la piedra de Rosetta y a los cartuchos que allí se encontraban, entre otros, los Ptolomeos, Cleopatra y Alejandro, consiguió descifrar los jeroglíficos, porque, como saben, está escrita en 3 escrituras diversas. Abajo tienen el griego antiguo del que era experto, en el centro tienen un demótico, que es una escritura más cursiva, y arriba tienen la escritura monumental, que es el jeroglífico del que tanto estamos hablando, porque se conserva más los rasgos pictográficos y figurativos de esa simbología inicial. Pues volvemos al Medun Echer para decir que los griegos conservaron esto mismo, esta misma esencia. Y a pesar de que nosotros llamamos jeroglífico, si vamos al griego, ese hieroglíficos no quiere decir otra cosa que escritura sagrada. Por lo tanto, los jeroglíficos ya hemos demostrado que son simbología viva, que hacen eficaz aquello que se dice, tanto para destruir el mal como para estimular el bien. Que los jeroglíficos son encarnación divina. Los dioses vienen muchas veces identificados con el objeto que portan. Aquí tienen la pluma de la Ma'at, luego esta es la diosa Ma'at. Aquí tienen
el trono Set, aquí tienes a Isis. Y si hablamos de escritura, cómo no, la paleta Ses, asociada al dios Tot, casi siempre representado como un ibis y también como un babuino, como dios del conocimiento y defensor ante todo de la escritura y los escribas. También encontramos estatuas que son jeroglíficos. Aquí yo sé que este faraón niño es Ramsés. ¿Por qué? Porque está Ra, porque está el jeroglífico Mes y porque está el jeroglífico, aquí lo tienen, Su. Si los unimos, obtenemos Ramesu, que no es nada más que Ramsés, que significa Ra, el dios Ra, lo ha traído a la vida. Aquí tienen Ra, el dios, aquí tienen Mes, que es una forma verbal, y aquí tienen Su, que viene a ser el complemento del verbo, en este caso lo ha engendrado, tiene complemento directo, y el jeroglífico como un volumen, la estatua representa un jeroglífico que está como un volumen, ¿no? un símbolo, ¿no? de Ramsés a través de su nombre. Es el nombre de entronización, lo que llamamos hijo de Ra. En la titulatura real hay 5 nombres, pues este es el 5º. Pero también la escultura y la pintura, en este caso el relieve, forma mensajes en jeroglífico. Esta es la coronación de la reina Hatshepsut, aunque en el cartucho no pone Hatshepsut, sino que pone, aquí lo tienen, Matkare. ¿Vale? Maat, la diosa Maat con la pluma, Ka y Ra. Miren la postura de este dios. ¿A qué le recuerda este signo que está en el cartucho real de Hatshepsut? Ese es el signo para el Ka. Lo que está haciendo el faraón es darle la bendición a través del alma. El Ka es una parte de las 7 partes del alma egipcia que representa la esencia de esa persona. Y en la esencia de esa persona le está dando el poder de los dioses para que sea mediador de los dioses ante la humanidad, pero también representante de la humanidad ante los dioses. Ese pastor de la humanidad, podríamos decir, y representante de la humanidad. Y aquí tienen una estela, también formada de ofrendas, este es Senbi, con una pata gigantesca. Lo más importante de esta estela es esta pata, evidentemente. La estela dice Jepes en Ka en Senbi Ma Jeru. Es decir, una pata delantera. Claro, pero Jepes son los signos que yo pronuncio. Y este es el determinativo. Me dice, oye, que eso es una pata delantera, aunque no lo pronuncies. Luego esto, aparte de ser arte y representar esa escena, es escritura también. Arte y escritura están totalmente unidos, son uno. Pero es que la escritura, los jeroglíficos, también lo vemos en la arquitectura y en la naturaleza. ¿Qué observan ahí? Creo que es una imagen conocida. Es el templo de Edfu. Es la entrada. Y esos son los pílonos de entrada. Pero ¿no les recuerda a 2 montañas? Y si por aquí sale el sol, ¿no les recuerda el horizonte? ¿La zona por donde sale o se pone el sol? Yo creo que sí. ¿Qué quieren hacernos ver, creo, los egipcios con esto? Pues que los pílonos no es solamente una entrada al templo, una entrada a un espacio sagrado, sino que es el paso hacia la eternidad. La casa del Dios o la casa del difunto, la tumba, que representa el más allá en la vida. Pero es que los signos, además jeroglíficos, son muy, diríamos, flexibles. Miren el signo de la vida. Aquí cae de una vasija y está purificando al faraón. Y aquí encontramos al dios Tot. Ahí ven otra vez el ibis. Es el ritual de purificación. ¿Y con qué lo purifica? Con el signo de la vida. Le va a dar vida eterna. Pero eso también se ve en esta representación. Le pone el signo de la vida en la boca, en la nariz. El soplo, el aliento divino, la vida eterna. Aquí tienen ese signo representado, Anej o Ang. Y aquí en la estela vemos también mucha escritura sobre el propio arte, lo artístico.
Esta posición que adopta es esta. ¿Lo ven? Ese jeroglífico es el A22 de la lista de Gardiner. Y esa postura es la que adopta alguien con poder en el Antiguo Egipto. Tienes el cetro, tienes el otro cetro guas, tienes poder absoluto, poder terrenal. Y también lo que decíamos antes, la imagen de las ofrendas de las barras de pan, que vienen a representar justamente el campo, el jeroglífico del campo, el M20 de Gardiner. Y esa es una región que describen los textos funerarios, tanto los libros de los muertos como el de los sarcófagos. Y esa región se llama el campo de juncos, según los egipcios. Bueno, pues la conclusión yo creo que todo esto en Egipto es que los jeroglíficos, además de ser escritura, además de ser palabra, son imagen viva, son imagen eficaz y son acción. Y esto ya lo decía Eric Horn, un símbolo es esencialmente polisémico y complejo. Es válido para conceptos, percepciones que las palabras individuales en un lenguaje pueden insinuar, pero nunca lo pueden capturar completamente. En los jeroglíficos parece ser que sí se puede llegar a dar. Podemos hablar de gestos, el rey mostrando su poder, Narmer, que hemos hablado de él, tiene a los enemigos, los golpea con la maza, tiene esclavos de esas contiendas. No está representando algo violento que en el fondo también lo debió ser, sino que está representando el orden frente al caos, el caos exterior, y cómo defiende el orden de su tierra, de Egipto. Y esto, pues más de lo mismo. Aquí tenemos la pluma de la Maat, que puede hacer referencia al dios Su, que podía hacer referencia a la diosa Maat, pero que también estaba en la sala de la doble verdad, donde el difunto era un Maajeru, como hemos leído en la estela de Senbi. Un Maajeru es un justificado, es decir, aquel que ha pasado de manera positiva el juicio de Osiris. Se le extraía el corazón, se enfrentaba a la Maat y tras el juicio con los 42, múltiplo de 7, acuérdense del 7, que hemos hablado de él, dentro de lo ritual y lo sagrado. Los 42 jueces daban su veredicto y si el corazón pesaba lo mismo que la Maat, el difunto se iba al más allá con los dioses. Sin embargo, si eso no era así, era comido por ese monstruo antropomórfico y, bueno, león, a veces cabeza humana, cabeza de cocodrilo, bueno. Pues con esto concluimos. Hemos caminado por Mesopotamia, hemos visto el símbolo en el número, el símbolo en la escritura, en Egipto también. Hemos visto cómo en Mesopotamia ese paso es más funcional para resolver una necesidad como la de contar y después cuando evolucionan las sociedades el administrar. En Egipto hay una densidad ontológica mayor donde se busca la esencia y ese orden cósmico convertido en orden geográfico, cultural y vital. Para mí, número y letra son dos caminos no totalmente distintos, sino totalmente unidos, que nos llevan a un mismo lugar, que es a esa abstracción con la que hemos iniciado todo esto en la presentación del profesor. Lo vemos en Egipto a través de la tablilla de Yale, el primer teorema de Pitágoras resuelto sin que existiera Pitágoras en la historia, 2450 a.C., y un teorema de Pitágoras resuelto. El profesor le dice al alumno, mide 30, calcúlame la diagonal. El alumno pone la herramienta que utiliza, no es nada más y nada menos que raíz de 2 aproximado a 5 cifras decimales de manera exacta. Multiplica el lado por la raíz de 2 y obtiene evidentemente la diagonal. Pues eso mismo aparece aquí en el papiro Rind, un problema de repartos. Pero la letra también es importante porque hace memoria, fija la palabra, asegura la memoria y sobre todo da eficacia, es decir, hace que esos signos sean reales. Esas ofrendas descritas se hacen realidad con pronunciar esa fórmula. Y la idea clave, ya nos la anunciaba el profesor, es esa: separar el objeto de la idea, o la idea del objeto, mejor dicho. Y transformar, por tanto, la experiencia convirtiéndola en símbolo. Bueno, pues aquí tienen un resumen de lo visto en imágenes. Cómo se preserva ontológicamente el nombre y, por tanto, la existencia de Ramsés.
cómo ese Ramsés aparece escultóricamente dibujado su nombre, aquí aparece su nombre y aquí también aparece su nombre, y cómo los dioses permiten esa vida eterna con el aliento de vida. Pues gracias, siento si ha sido muy largo y espero que les guste y apasione tanto como a mí estas tradiciones. Muchas gracias.